Muy buenas tardes, hoy es 21 de marzo y estamos en las oficinas del INAMU con la ministra de la Condición de la Mujer, doña Cindy Quesada. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos, Richard, por poder tener la oportunidad de conversar y de hablar de lo que no me dejaron hablar en la Asamblea Legislativa. Creo que es importante. Es exactamente el propósito de la entrevista, para dar ese balance, ¿verdad? Creo importante. Vamos a recordar, estamos en marzo todavía. Hace aproximadamente 4 semanas, tengo entendido, hace un mes más o menos, un movimiento de mujeres costarricenses, según la diputada Rocío. Feministas. Sí, de grupos feministas. Sí. Hicieron llegar como una queja o un pliego de peticiones, ¿verdad? En realidad ellas montaron un movimiento para hacer un mitin al frente del INAMU. Hicieron una gran convocatoria alrededor de un par de semanas, convocando mujeres, y al final las que llegaron fueron 35 personas, 36 creo que fueron contadas. Después te paso las fotografías, porque fue aquí. De hecho, yo estaba de viaje en Honduras, tenía que estar allá porque yo represento las ministras de Centroamérica, tengo la presidencia pro tempore de las ministras centroamericanas y de República Dominicana, y el problema de violencia no es solo en Costa Rica, como tratan de hacernos ver, sino que es un tema regional, obviamente mundial, pero regional muy serio, y yo me vine para poderlas atender, porque incluso me llegó un mensaje donde decían, la cobarde no va a estar, refiriéndose a que ya ellas sabían, porque obviamente hay movimientos en todo lado, y ellas sabían que yo iba a estar fuera del país. Entonces, pero no, yo me vine a la madrugada de esa noche, salí a las 2 de la mañana de Honduras para estar acá y poderlas recibir, porque me imaginé que traían propuestas o algo. De nuevo, llegaron 35, 36 personas, dentro de ellas 3 ex ministras, que me hubiera encantado hablar con ellas para poderles preguntar de frente por qué no evaluaron las políticas públicas, por qué cerraron la delegación del INAMU de Alajuela, dejando todo Occidente desprotegido, por qué nunca se preocuparon por hacer más delegaciones de la mujer, por qué los indicadores de las políticas públicas son risorios, muchas otras dudas, que fue lo que nos encontramos nosotras. Pero subieron 3 representantes, se les explicó a ellas que no es que la ministra no quiera hacer una declaratoria de emergencia, que simplemente legalmente no procede. Entonces ellas insistieron en que el PAC lo había hecho, y les demostramos, incluso con una publicación de la ministra Patricia Mora, donde ella dice, no vamos a hacer una declaratoria, ni siquiera vamos a movilizar recursos, cosa que esta administración se ha hecho. Lo que pasa es que nosotros no esperamos a que hubieran femicidios para accionar. Nosotras empezamos con un decreto de priorización del tema de violencia desde el 2022, cuando llegamos, y hemos venido trabajando en esa línea. Les explicamos eso, les explicamos que nosotras teníamos las puertas abiertas, como ha sido siempre, y si ellas lo que traían eran programas o proyectos que pudiéramos implementar, ideas innovadoras, y no lo mismo que se había hecho, que no ha tenido resultado, que estábamos esperando. Y bueno, usted lo ha dicho, hace un mes y no hemos recibido ninguna propuesta. Esto tiene otra connotación, y evidentemente, como no tuvo éxito esa marcha o esa manifestación, se fueron a la Asamblea Legislativa, donde además del contexto político actual, aprovecharon lastimosamente diputadas para hacer el movimiento, el ataque directo, frontal. No se atreven a hacer una declaratoria de un voto de censura, porque ocupan los votos, no tienen 38 votos. Pero lo que le estaban pidiendo era su renuncia. Pero al final es lo mismo, piden la renuncia. Un camino diferente. Un camino diferente. Yo, muy clara de mi derecho constitucional como ministra de este país, pedí al presidente la audiencia. 2 días tuve que ir, me dejó esperando 2 días. Al presidente de la Asamblea Legislativa, por supuesto, a Rodrigo Arias. Y él al final salió con una legullada diciendo que como yo soy ministra sin cartera, no puedo hablar en el plenario. ¿Podría de repente, como muy puntualmente, tratar de aclarar esa interpretación? Sí, vamos a ver, la Constitución Política dice en el artículo que cualquier ministro de Estado, además dice ministro,
si se pone muy legullero, tampoco la ministra, podría hacerlo las mujeres, ya que él dice que no dice ministra con o sin cartera. Cualquier ministro de Estado puede pedir audiencia y manifestarse en el plenario. Él hace una interpretación de que como yo no tengo cartera, porque digamos en el caso de mi ministerio, como en el caso del ministerio del ICODER, por ejemplo, también, que no tiene cartera, somos puestos nombrados por el presidente constitucionalmente, existimos en la constitución política. En su momento hubo un ministro de desarrollo territorial que era el que representaba al IFAM también por temas municipales. Depende del interés que le tenga un presidente a ciertos temas, puede crear ministerios digamos el cargo de ministro. Pero al final es ministra, o sea, soy usted ministra de Estado y la Constitución no excluye. No excluye y no hace diferencia. De hecho dice ministro. Entonces, por eso te digo, si querían hilar, era una interpretación. La literalidad podría decir solo ministros pueden, ministras no. Por ejemplo, si nos estamos basando en la literalidad, el mismo cuerpo normativo establece la diferencia entre ministro con cartera y sin cartera, la Constitución política. Entonces, si esa norma aplicaba solo a los ministros con cartera, hubiera dicho, tenía que haberlo dicho, pero dijo para los ministros. Dice los ministros. Yo soy ministra. Me hubiera encantado, y aquí es donde yo sí hago hincapié, me hubiera encantado que en la Asamblea Legislativa más paritaria de la historia de este país, aunque estuvieran en desacuerdo con lo que yo he hecho, aunque estuvieran en desacuerdo con que, nunca me han preguntado, honestamente. Yo he tenido reuniones con mi fracción oficialista, con la fracción de la unidad, que me solicitó hace meses. Yo me senté y les expliqué toda la ruta, por eso ellos no apoyaron la moción, porque saben lo que se está haciendo. Me he reunido con diferentes diputados de Nueva República que me han pedido reunirse conmigo, con mucho gusto. Yo me reúno con quien quiera reunirse conmigo, eso ha sido siempre. A Liberación no le ha interesado, evidentemente, un tema político, al Frente Amplio mucho menos, que han sido más bien súper belicosos y muy, muy reactivos con la manera en como nosotros sí estamos manejando el INAMO, a diferencia de lo que lo hicieron ellos antes. Y yo hubiera esperado que al menos una diputada, aunque estuviera en contra o estuviera de acuerdo en que yo me fuera, el punto no era el fondo, el punto era, le silenciaron la voz a la ministra de la Mujer, condenando a todas las ministras de la Mujer que puedan venir después también a poder hablar en el plenario. Ya se sentó un precedente. Por supuesto, y guardaron silencio, un silencio cómplice, político, una página oscura en la historia de una Asamblea Legislativa paritaria, que teniendo la mitad de mujeres diputadas guardaran silencio. Es más, una diputada, Katia Cambronero, hizo un reclamo de por qué le iban a dar solo 2 minutos, pero es que a la ministra no le estaban dando ni medio, y guardaron silencio. Entonces es donde uno sí dice, realmente cómo cuesta, por eso nos cuesta tanto también a veces a las mujeres avanzar, porque no tienen una agenda de género. Ellas usan el término, pero si lo creyeran, si fueran consecuentes, yo hubiera respetado muchísimo cualquiera que hubiera dicho, mire, yo no estoy de acuerdo con la ministra, pero ella tiene derecho a hablar, este es el plenario, ella es una ministra de Estado, le estamos cercenando el derecho legítimo constitucional por una interpretación de un hombre presidente de la Asamblea Legislativa, y bueno, y punto. Al final de cuentas es usted quien tiene la mayor posibilidad de tener información y datos para poder ilustrar. Entonces, nada más para puntualizar, hace como un mes fue el movimiento, estos movimientos feministas hicieron la protesta, posteriormente fueron a la Asamblea Legislativa, y hace aproximadamente 3 semanas, es decir, una semana después de eso, más o menos, en la Asamblea quieren poner en marcha esta solicitud de renuncia, porque no se podía. Ellos lo aprobaron, pero no pasa nada porque ni siquiera es un voto de censura, y creo que el presidente ha sido muy claro. De hecho, él me dijo, no vayas. Y yo le dije, no, señor presidente, ahí hay mujeres valiosas. Alguna de ellas debe tener la capacidad de entender la dimensión de que esa moción no solo es irrespetuosa,
es difamatoria, es injuriosa, porque pone en duda transparencia, integridad, competencias, es totalmente falsa, hace aseveraciones totalmente falsas al decir que estamos desmantelando la institución, que estamos desfinanciando la institución, y yo les demuestro, porque además les hago un documento donde les pruebo fehacientemente todas las mentiras y falsedades. Hizo llegar ese documento a todos los diputados. Un día antes. De que usted fuera. De que yo fui ese día, pero no me dejaron. Entonces me dijeron, venga el otro, a ver si la dejan. El primer día que fue, dejó el documento. Dejamos los documentos, ahí los tenían. Okay. Ahí tenían los documentos. Y a pesar de eso, no le dieron la oportunidad. A pesar de eso, no nos dieron la oportunidad. Y pasó después un evento totalmente desafortunado, que me terminó de confirmar a mí cuáles son las intenciones o para qué esos shows que hacen, ¿verdad? Ya casi vamos a ir ahí. Aquí yo tengo específicamente reclamos puntuales de 4 diputadas, ¿ok? Entonces vamos a ir como uno por uno, como así puntual, para ir diciendo si es cierto o no es cierto. Okay. Pero quisiera hacer una aclaración primero, porque a veces surgen comentarios, ¿verdad? Cuando hablamos de temas de femicidios y todo eso, porque entiendo que para algunas personas, de repente, por falta de poder consumir más contexto, dicen, que entonces vale más la vida de una mujer que de un hombre, ¿verdad? Y yo entiendo la confusión, ¿verdad? Dígame si estoy equivocado. A ver. Estamos hablando de una crisis de femicidios porque estadísticamente, por lo menos, ha habido más muertes. Hay más muertes de mujeres a manos de sus parejas o personas allegadas, en una condición que no es ni accidente de tránsito, ni asalto, ni nada así como fortuito, sino ya es por propiamente su condición de mujer. Ahora, la pregunta también es, ¿qué pasa con los hombres? Y yo le voy a ser honesto, yo he buscado esa estadística y no la encuentro. Es que no hay. Son muy pocos los casos, muy pocos. O no los quieren documentar, no se clasifican. Yo estoy seguro de que hay. Sí hay, pero ¿verdad? Son muy pocos en comparación. Y de hecho uno hace una investigación en la prensa, y son un caso por acá en tal año, otro caso por acá. Sí existen. Y yo creo que esa es una oportunidad, y dígame si estoy errado, pero así como las mujeres alzan la voz ante el maltrato de parte de sus parejas, los hombres también deberían hacerlo. Claro, eso es parte del patriarcado. El patriarcado no solo le hace daño a las mujeres, también le ha cercenado a los hombres el derecho que ellos tienen de reclamar, de sentirse libres, de expresar lo que sienten, de que el hombre tiene que aguantar todo y quedarse callado porque él es el valiente, el que tiene que soportar, el que no puede decir, una presión social de mantener a la familia como único proveedor. ¿Y qué pasa cuando ya no es el proveedor? ¿Qué tipo de masculinidades estamos contribuyendo a formar? ¿Verdad? Si les decimos al hijo, primero, vea, usted es el que provee, usted es el que manda, usted es el que es aquí, después llega donde una pareja que le dice, usted no es el que provee, porque yo también proveo, usted no es solo el que manda, porque mandamos los dos, y ahora ¿quién soy? Entonces hay un vacío que dejamos de hacer hace mucho tiempo, y lamentablemente sí hay una condición de mujer que se vulneraliza, y te lo voy a poner en un ejemplo claro. Cuando el esposo mató no voy a decir los nombres, pero cuando este femicida acaba con la vida de una de ellas, y la tira en el Surquí, y dicen que es porque le dio vuelta, ¿verdad? Entonces usted ve todos los comentarios, es que porque le dio vuelta, es que nadie la tenía, es que eso le pasó por eso. ¿A cuántas nos han dado vuelta? No cabrían los hombres en el Surquí. De hecho, si yo hice un video. Y me duele decirlo, pero si nosotros hacemos lo mismo y decimos, merece que lo matemos porque nos dieron vuelta, tenemos muchos haciendo fila, o sea, ese no es el punto. Pero ¿cuál es la diferencia? Que él cree que ella es su propiedad, que él cree que si ella no está con él, no puede estar con nadie, que él se cree que tiene poder sobre ella, y eso es lo que diferencia de un femicidio o de la violencia contra las mujeres. Creo que es como porque es la condición de la mujer. Permitirse vengarse de esa manera. Porque es suya, porque es una extensión de su poder, porque él no la ve como persona, como un ser humano de derechos, él la ve como su propiedad. Si no es mía, no es de nadie. Sí. Y no estamos hablando de todos los hombres. No. Hablo del agresor. De la persona agresora, del hombre agresor. Del hombre agresor, que también podría ser mujer, pero estamos la problemática más notoria y que ha generado más
lamentablemente más violencia en términos del impacto de los hijos que quedan, el impacto de las vidas que se truncan, ¿verdad? Porque es que al final de cuentas no es solo mato a mi pareja o a la persona, sino que termino yo también en la cárcel, esos niños quedan huérfanos o me suicido, ¿verdad? Porque también va mucho en esa línea. Para evitar la responsabilidad o la culpa. O la culpa, ¿verdad? Pero, o porque la persona, hay gente muy rota, hay gente muy rota. Parte de ese patriarcado es que estos hombres no se dan cuenta de los rotos que están porque no se pueden permitir. Por eso es que es importante trabajar en desaprender patrones culturales. Yo soy de la creencia, bueno, primero de que no todos los hombres son agresores, lo tenemos clarísimo. Totalmente. Creo que esa es una de las grandes diferencias entre algunos grupos feministas y yo, porque yo sí creo en el trabajo conjunto, yo creo en los aliados, yo creo que hay hombres que construyen una sociedad igualitaria y equitativa. Creo en que si estamos en un patriarcado, tal vez a un hombre machista que fue formado machista, ¿verdad? Porque no sé, la sociedad, su entorno familiar, su mamá, sus hermanas, lo terminan propiciando en él esos comportamientos. Todos fuimos parte de esa dinámica que a él lo transforma. Realmente hay una responsabilidad de todos, y yo creo que no todos son potenciales femicidas. Yo creo que hay, digamos, algunos comportamientos que se pueden corregir, que se pueden desaprender, que podemos dejar de escalar, y yo en eso sí creo. Y bueno, realmente eso pasa en la violencia de género. Por eso yo trato de entender, a mí me llama mucho de muchos lugares, sobre todo en violencia política, con señores que están en los consejos municipales, y yo les trato de explicar a las compañeras que no es fácil desaprender o desarraigar patrones muy profundos culturales ya, que no porque sea cultura está bien, pero que es más difícil, y que tenemos también, aunque no nos guste a las mujeres, ayudarlos en esa transformación, porque si lo que queremos es esperar a que de generación espontánea un día decidan que tienen que cambiar esos patrones, eso no va a pasar, y vamos a seguir contando las que ya no están. Entonces sí hay que aportar ahí. En el caso que usted mencionó de la señora que tiraron al Surquí, no vamos a mencionar el nombre, yo sí hice un video y no quiero sonar brusco, pero es que quien de alguna manera, en algún grado, justifica ese delito, ¿verdad? Que puede ser de la agresión desde un golpe hasta un asesinato, de alguna manera, en mayor o menor medida, consciente o inconscientemente, está de acuerdo con lo que hizo esa persona. Claro, está reafirmando. Y vos no sabes quién está viendo el mensaje. Vos no sabes si es un tipo que ya amenazó a su pareja y que dice, la verdad es que se lo hizo, y mire, la gente está de acuerdo, ven que está bien, la verdad es que yo puedo hacer. Y esa es otra cosa, que no saben el contexto. Exacto. Ok, ahora sí, vamos con las diputadas. Y yo quería aclarar eso porque es un comentario muy presente en redes. Sí, es importante. ¿Verdad? Y ojalá pues que quede claro ahí. Bueno, vamos a ver, primero, vamos puntualitos. Katia Cambronero dijo, quiere que se declare emergencia nacional por los femicidios. ¿Se puede, no se puede? No se puede. Ok. Se lo voy a explicar de una manera. Vamos a ver. Un estado de emergencia nacional, por normativa, es aquel ante un evento fortuito, no previsto, que puede ser social, como las migraciones. No necesariamente tiene que ser una situación de una situación climática o de un terremoto, etcétera. No, puede ser social. Pero que necesita, para volver a su estado original y terminar el estado de emergencia, recursos económicos de manera pronta, rápida y efectiva. Entonces lo que hace la declaratoria de emergencia es movilizar recursos, cambia todos los procedimientos de contratación para hacerlos más rápidos, entra el recurso, yo hago el CATEM, por ejemplo, que hablo para ponerlo en un contexto de migración. Para no poner un contexto, digamos, de una emergencia climática o de una inundación o de un terremoto, sino algo social, como es la migración. Construyo el CATEM, porque ¿cuál era el riesgo? Que teníamos a todo el mundo invadiendo las zonas donde habitaban nuestros ciudadanos. Eso era una emergencia social. Entonces, se construye el CATEM, o se mejora, se habilita, se generan las condiciones, yo pongo abogadas, ponemos psicólogas, ponemos la atención inmediata, ponemos médicos, ponemos todo, se resuelve el problema. Toda la gente se ubica acá, salimos del problema y tenemos un plazo para decir, se resolvió el problema migratorio, en este sentido ya no andan en la calle, no andan mendigando, resolverse el problema en un tiempo, porque además es
por un tiempo limitado, ¿verdad? 6 meses, un año, Sí, año y medio. es un plan de emergencia. Es un plan de emergencia para resolver inmediatamente una situación. El INAMU históricamente ha subejecutado. Subejecutado, estamos hablando de que casi en algunos años llegaron hasta no gastar el 40% de los recursos. Es decir, les dan 10 100,000 mil pesos millones de colones o 100 colones más fácil, ya. y 40 les quedó en la cuenta porque no los gastaron. O sea, que tenían un plan, pero no llegaron a ejecutar ese no plan. lo terminaron. Entonces empezaron a acumular recursos. Si el INAMU es una de las únicas instituciones del país que la plata no la devuelve a Hacienda, se la deja y la puede después usar en lo que quiera. El INAMU lo que hizo fue hacer 2 divinos edificios que yo me enorgullezco de que tengamos en Limón y en Punta Arenas, porque eso dignifica a la mujer, pero esos son $3 millones cada uno, más o menos, que lo que es la oda a lo que no se invirtió en las mujeres, o en prevención, o en atención. Es plata que se fue acumulando y que después la gastaron de un solo tiro porque la tenían en la cuenta bancaria. O sea, el tema no es un tema de recursos. Originalmente esa plata que se utilizó para Tenía esos que 2 verse. edificios no era para esos edificios, No, eso era para fue otras plata cosas. que no se gastó en la atención a las mujeres, en programas de prevención, en programas de mejora para apoyar, no se hicieron. Entonces fue plata que fue quedando con el transcurso de un par de años, de 3, 4 años, se hizo una buchaca enorme y además todavía tenemos. Y esa plata, por eso yo les dije, tienen proyectos que hacer, presenten la lista de proyectos, recursos el INAMU tiene y los está gastando en la medida en que la institución tiene capacidad, porque esa es otra cosa. Usted hoy me da a mí $2,000 millones y yo no puedo gastarlos porque no tengo la capacidad. 370 personas. Porque no tienen la capacidad, porque tiene que ir a SICOP, porque tienen que hacer cartel, o sea, además institucionalmente no tienen las competencias, por eso es que hicimos una reestructuración que fue aprobada en diciembre. Entonces, no es que la ministra no quiera, es que no se puede, y no solo lo digo yo, lo dijo Patricia Mora en su momento, y además les aclaramos, pues, bueno, ella no quiso escuchar, de hecho ni siquiera fue a la reunión previa, y tampoco me ha preguntado, ella nada más insiste porque el desconocimiento a veces es muy atrevido, ¿verdad? Ahora, es si que una declaratoria de emergencia suena bien políticamente. ¿Logramos una qué? declaratoria de emergencia? ¿Para comunicarlo? Pero ya lo hemos dicho, hemos tenido 4 conferencias de prensa, hemos sacado 75 comunicados de prensa sobre el tema. No para el INAMU. ¿Del INAMU? No, me refiero. No es que ustedes digan que se hizo una declaratoria de emergencia. El INAMU es el gobierno. Exacto, es para que de repente alguna diputación diga, logramos que se estableciera una declaratoria. No sé ellas que quieren, pregunto. Porque tal vez si ellas, es que como tal vez no conocen mucho de cómo funciona la institucionalidad, ¿verdad? Que eso nos hemos dado cuenta mucho. No sé cuál es el interés, o sea, nosotros además hicimos un decreto de priorización de la ruta porque no es solo violencia. Usted no puede atacar violencia si no ataca todo el problema estructural de las mujeres, porque una mujer no va a romper el ciclo de violencia si no tiene autonomía económica. Es que no es represivo. O sea, no es que hay un grupo haciendo vandalismo y usted manda un grupo policial y los contiene. Es algo que pasa dentro de las casas. De los hogares. Y usted dijo en alguna oportunidad, no pueden tener un policía. En cada casa. Ajá. Más va a salir una campaña donde, y va a ser muy fuerte y seguro nos van a criticar, pero están durmiendo con el enemigo. O sea, abramos los ojos, nosotros tenemos ciclos de violencia donde la mujer va, le pone la denuncia y después regresa con él. ¿Y por qué? Porque está en un proceso que no han logrado romper el ciclo, porque los grupos cercanos no la han asesorado. Es un problema psicológico y profundo. Porque 9 de cada 10, hablemos de los últimos femicidios de este año, que han sido bastantes, lamentablemente casi son 13. Bueno, otros yo no los categoría de femicidio, pero después de una reforma que hubo, por una influencia un poco ideológica de caracterizar otros homicidios de mujeres como femicidios, de hecho se conocen como femicidios en otros contextos. Por ejemplo, si me preguntas para mí los 2 matricidios que pasaron en este año, que son hijos que matan a la madre por un tema de drogas, de robo, eso no es un femicidio, desde mi punto de vista y el punto de vista estricto. Se considera femicidio en otros contextos, pero es una manera simbólica como de evidenciar la diferencia. Yo tengo mi punto de vista, ahí yo difiero otra vez de algunos movimientos muy sesgados feministas,
y eso ha aumentado también el número No, y la de misma los prensa, femicidios, y la ¿verdad? misma prensa que de repente, o sea, si hoy sucede el crimen, hoy se informa y a veces se califica hoy mismo de Sí, femicidio. cuando hay una subcomisión que tiene que hacer el Exacto, es análisis. un proceso posterior. Sin embargo, la misma subcomisión lo categoriza porque ellos vienen de esta corriente y aplicando la ley de violencia, la ley de penalización, al ampliarse los tipos penales, a mí me alegra que se haya ampliado en el sentido de que ya no solo, digamos, de la pareja o el esposo, sino que también puede ser de un jefe, puede ser de un primo, pero cuando el sentido sí es en su condición de mujer. Cuando eso se pierde, que es donde yo siento que hay una nebulosa, que aquí todo lo meten en femicidio, y yo hablo del caso de estos dos, de las señoras con sus hijos, que eran delincuentes, uno venía saliendo de la cárcel por un homicidio calificado y el otro estaba siendo procesado por otros delitos, son delincuentes. Matan a la mamá, pudieron haber matado al papá, pudieron haber matado a cualquiera que les impidiera sacar la plata que tenían guardada. Entonces, para mí eso no es, pero sin embargo te digo, de estos, solamente uno, ella había hecho la denuncia. La gran mayoría de los casos, ni siquiera el INAMU, mucho menos la ministra, se da cuenta. Es que Entonces, ese es el tema. Si la persona no hace la denuncia, y no la estamos culpando. No, porque o sea, tiene sus por razones. X motivos. El llamado es, ¿verdad? haga la denuncia. Exacto. Solo así ustedes pueden visualizar, identificar. La realidad. Ajá. Nosotros cuando llegamos teníamos un gran subregistro. Nosotros hemos hecho 10 campañas. Por eso es que me llaman la atención y dicen que no han hecho nada. No, hemos hecho un montón de cosas. Lo que pasa es que primero no van a nada, lo que las invitamos para que lleguen por un tema político, de agenda, no sé. Y segundo, porque ellas se invisibilizan. Eso también es un tipo de violencia, invisibilizar lo que se hace en favor de las mujeres. Nada más para decirte, y por ejemplo, de estas 10 campañas han logrado que en 2 años 20,000 mujeres más hayan hecho denuncias contra sus parejas o contra violencia de género. Entonces, estamos hablando de que hoy 20,000 mujeres se atrevieron a denunciar, y eso es gracias a que nos trajimos el 911 de cobicismo para el INAMU, pusimos una nueva línea 1125, habilitamos puntos violeta en diferentes lugares del país, hacemos campañas, tenemos un app, tenemos un WhatsApp. Eso ha generado que más mujeres hoy identifiquen o dejen de normalizar o se animen a denunciar, y también eso va de la mano, que tampoco lo reconocen, con 2,000 llamadas menos al 911 en 2 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene a muchas mujeres sacando al tipo de su círculo de vida, son menos situaciones de violencia dentro de las casas. Hemos logrado 1,000 en el 2023 y 1,000 menos en el 2024, 2,000 llamadas menos. Yo pensaría más bien, no pensemos en que lamentablemente sí tenemos muchas vidas y una sola que se pierda es demasiado, pero ¿cuántas hemos salvado? Y ahí yo te puedo hablar de 4,700 mujeres que han acudido al INAMU en año y medio en puntos violeta, 2,500 que han sido atendidas directamente por los sistemas de llamadas telefónicas, que han sido auxiliadas, más las mujeres que han estado en el albergue, más las mujeres que hoy tienen kit de emergencia. O sea, sí hay una acción contundente de transformación que demuestra no inactividad, no pasividad, sino que hay otros temas que son muy profundos, que ocupamos un programa completo para hablar de qué es lo que hoy podemos estar pensando que son las causas de esta violencia en este momento, y que con todo esto lo que podemos hacer es paliativo, pero que no nos da chance para evitarlos. Como te dije, no podemos tener un policía en cada casa. Vamos ahora con Rocío Alfaro Molina, del Frente Amplio. Katia Cambronero es independiente, pero ya la pasamos. Dijo: no han sido adecuadas las gestiones para prevenir la violencia política y mediática, y eso provoca el aumento de los femicidios, y se han desperdiciado recursos de programas que sí funcionaban por inventos sin efecto. Sí, yo quisiera saber cuál programa que sí funcionaba se ha dejado de hacer, porque aquí no hemos dejado de hacer ningún programa. Todo lo que hacía el INAMU antes lo siguió haciendo estos 2 años. Ni uno se ha cancelado. Ni uno solo. Entonces, esto no tiene base. Okay. Primero. Segundo, ella habla que se han desfinanciado y debilitado. Ninguno.
Al contrario, el INAMU en los últimos 2 años es cuando más presupuesto ha tenido. Porque... ¿No le han bajado presupuesto a ningún plan? No, a ninguno. Okay. A ninguno. Absolutamente a ninguno. Lo que se ha es sumado otras estrategias que ellas dicen que no tienen efecto. Disculpe, pero 4.700 mujeres que han entrado vía punto violeta, para mí, una que fuera, es una vida que se salva. Para quienes no saben qué es un punto violeta. Un punto violeta es que el INAMU, en 25 años, ha tenido 6 unidades regionales, además eran 7 unidades regionales, y en la época de Patricia Mora quitaron la de Alajuela. Entonces, hoy se ve desde San José, desde Turrialba hasta Orotina, toda la gama, en una sola oficina que queda aquí en Los Yoses, porque se cerró la de Alajuela para ver todo Occidente. Entonces, en estas 6 unidades regionales lo que había eran 2 abogadas y 2 psicólogas para todo Costa Rica, y una única delegación de la mujer. Entonces, lo primero que decimos nosotras es, bueno, no nos va a dar tiempo de prevenir desde ya, hay que empezarlo a hacer, pero los efectos no los vamos a ver desde ya, ¿verdad? Tratando con los niños, es darle atención a las mujeres. ¿Cómo lo podemos hacer? Pongamos una célula, un pedacito del INAMU con una persona en lugares estratégicos donde... Un centro de servicio. Mira, es una ventana ajá. para que le digan a la mujer, mire, es que yo creo que yo lo que sufro, sí, vea, usted lo que sufre es violencia, por esto y por esto, le voy a hacer una referencia que vaya al INAMU, o yo le contacto con un abogado, o yo le contacto con una psicóloga. En Upala, en Los Chiles, en Puerto Viejo, en Siquirres, en... Santa Cruz, en Nicoya, son 32 lugares, 6 en la zona Brunca, en Turrialba, en Cartago, que tenían que venir a San José, o una señora que tenía que ir de Puerto Viejo a Limón y tal vez llegar y no había campo porque solo estaban las 2 ocupadas atendiendo el personal. Entonces son 32 lugares que fue a través de un convenio con municipalidades o con algunas organizaciones que nos habilitan el espacio físico. Nosotros pagamos la funcionaria, que lamentablemente no me dejó la Contraloría contratar el personal directamente del INAMU, sino tuvimos que hacer, por una interpretación de ellos, dicen que no, que tiene que ser a través de una reestructuración, por eso empezamos la reestructuración, pero entonces nosotros teníamos una ley habilitante, porque cuando salió la ley de hostigamiento y acoso sexual callejero, le dan una competencia nueva al INAMU. Entonces yo con esa competencia nueva sí le pude decir a la Contraloría, mire, yo tengo una competencia nueva y no tengo personal, permítame contratar personal en los puntos violeta para atender acoso sexual callejero y cualquier tipo de violencia. Entonces, eso me permitió, claro, tuve que llevarlo a una contratación. Y usted sabe que en CICOP participa cualquiera. Lo que pasa es que antes el INAMU no llevaba nada a CICOP. El INAMU firmaba con su organización un convenio, yo le paso millones, usted me da el servicio y todo el mundo feliz. Ahora con la nueva ley... Una contratación directa... Total, y así se manejaba. A discreción. A discreción. Y siempre viera que eran las mismas organizaciones. Pero bueno, entonces esto va a CICOP, participan y queda una. Y yo no manejo CICOP, ni mucho menos tomo decisiones sobre quién es, porque eso se va con un proceso totalmente transparente. Queda una empresa que es la que está dando el servicio. Y tienen la opción de apelar si ven de que hubiera algo. Y hubo apelaciones, extraño, y yo empecé Puntos Violeta casi un año después por todo el proceso licitatorio, porque apeló Raimundo y Medio Mundo. Y había que empezar rápido. ¿Qué es perfecto? No. ¿Que puede mejorar? Claro, en este año y medio hemos tenido la data que a mí me dice cómo, no, cómo, sí, qué es bueno, qué no es bueno, quién es bueno, cómo lo mejoramos. Los puntos violeta lo que hacen es casi que quintuplicar los puntos supuesto. de... Casi. Más, si lo que tenemos son 6 unidades regionales y una delegación, bueno, y ahora sí. hay 32. Yo estaba partiendo de 7, hice mal la multiplicación. Entonces sí. Hay 32. Superaron el... Sí, entonces sí realmente estamos pues posicionándonos. ¿Que puede mejorarse? Por supuesto. Por la de la Alajuela que cerraron. Por la de la Alajuela que cerraron. Sí. Pero por supuesto que sí, que se puede mejorar, pero ya es un indicio, es un inicio, es un posicionamiento de la institucionalidad allá en la señora de San Vito, que puede llegar y que además esta administración contrató más abogados. Y los abogados en territorio, no tiene que venir aquí a la delegación de San José porque solo hay una. Con la reestructuración, parte de lo que dice que estamos debilitando, no, la reestructuración viene a habilitar 7 delegaciones de la mujer, una en cada unidad regional, porque esperamos muy pronto estar habilitando de nuevo la de Alajuela. Y entonces vamos a tener 7 delegaciones donde los puntos violeta trabajan directamente con esa delegación, porque no es que van a desaparecer, sino que van a trabajar más regionalizados
Y eso es para usted debilitar. No, lo que vinimos fue a cambiar la manera en cómo se hacían las cosas, y yo sé que hay algunos funcionarios que no les ha gustado. En cuenta una que ella tenía de asesora, que era funcionaria de nosotros y que estuvo ahí con un permiso sin goce por un tiempo acompañándola a ella en su despacho, y que después ya se le venció el periodo y tuvo que volver. Entonces, algunas de esas personas que no les ha gustado la manera en cómo hemos venido a cambiar la forma en que una institución tiene que ser más eficiente, pues es tal vez la que le transmite ese tipo de comentarios infundados y que ella asume. Rápidamente, y este es un tema, a mí en lo particular me parece interesante de tocar, violencia política a la mujer. Esta es mi apreciación, y yo se lo dije a doña Pilar en una entrevista, porque parte del discurso de la oposición es que el presidente violenta a las mujeres políticamente. Pero yo le digo a doña Pilar, a ver, yo veo que el presidente alude a competencias, ¿cómo se llama? A Dinora Barquero, pero también a Francisco Nicolás. ¿Sí? O sea, él no hace diferencia, él no discrimina a Katia Cambronero para decirle y también a Eli. las consideraciones que él como presidente analiza y le dice de una manera sumamente transparente a cada persona. Pero lo que me refiero no es que las alusiones o críticas y del nunca presidente han sido por su condición de mujer. Son casi paritarias. Yo nunca he visto a don Rodrigo diciéndole vaya a chinear chiquitos. Ajá, correcto. O vaya, devuélvase con el delantal a su casa. O vaya a cocinar. O usted, lo que sí es que él ha criticado a hombres y mujeres por igual la falta de competencias, las decisiones equivocadas, las interpretaciones subjetivas, y así ha sido claro y llano, independientemente si usted es mujer o hombre. De hecho, yo trataba de ver eso en la números. Bandera de víctima cuando nos conviene. Yo estaba tratando de ver eso en números, y a mí los números me dan de que ha aludido, criticado más a diputados que a diputadas por poquito. Pero bastante paritario, digamos, ¿verdad? O sea, es que y nunca ha sido, y a mí me dicen mucho que yo tengo que intervenir para defender a doña Pilar, porque si hay alguien que ha sido agredida, y por mujeres, ha sido doña Pilar. Y sin embargo, eso es violencia política, pero no es violencia de género. Hay una gran diferencia. Y ellas, eso es lo que pasa cuando usted manipula. Pero el término es violencia política hacia la mujer. Sí, pero es que a la violencia política, cuando a usted lo increpan, lo cuestionan por su condición de mujer, es cuando aplica la violencia política, violencia de género en el ámbito político. Son dos cosas diferentes. Y si yo le dijera a usted, si usted alguna vez observara que el presidente agrede, ¿verdad? Vamos a utilizar ese verbo, agredir a una mujer que está en política por su condición de mujer, ¿usted nosotros se lo hemos diría? Conversado, claro que sí, y ya lo hemos hecho en algunas circunstancias en donde es muy sutil, porque además a veces es muy sutil. La interpretación. La interpretación. Entonces yo sí, un par de veces nada más que le he dicho, me parece que ese comentario se puede interpretar de esta y esta manera, y no creo que sea lo correcto. Obviamente él toma la recomendación y decide, creo que lo ha tenido muy claro. Pero son muy pocas. Recuerdo por lo menos una, tal vez, que él hizo una alusión a una expareja de una diputada, que a mí me pareció que no era correcto, ¿verdad? Tener que tocar, porque eso es algo que se da mucho para menoscabo de alguien. En este caso no era la intención, era nada más descriptivo. Es que había un contexto, sí, exacto, es el que yo estoy pensando, había un contexto dentro del caso. Dentro del caso. Ajá. Entonces digamos que eso legitimaba un poco que no era de género, pero yo sí le hice, digamos, la aclaración de que no era necesario, porque sí podían guindarse y decir que era eso. Sin embargo, como te digo, había un contexto, ¿verdad? Que había cierta relación. No es como cuando dicen, es que porque es la esposa de fulanito, desmeritando completamente la imagen de mujer, sino que ella, el mérito es por ser esposa de alguien. Ahí es donde usted claramente ve que es violencia de género en el ámbito político. En este caso no, era descriptivo de que era la pareja de alguien que estaba involucrado en esto, y por eso todo sumaba y cuadraba. Era más descriptivo. Pero digamos que yo he tenido conversaciones, a la vez me dice, ¿cómo me vio doña Cindy? Realmente es que la objetividad,
esa sororidad selectiva, ¿verdad? Que cuando depende a quién ataquen, y perdón, pero yo he visto ataques de violencia en general política horrorosos contra doña Pilar, contra compañeras mías que han llegado a una audiencia de la Asamblea Legislativa, que ni siquiera las dejan hablar, la violencia política de género que recibió Jocelyn Chacón, que no tiene precedentes, que porque era joven, que porque se había operado, que porque todo lo que se dijo de ella sobre su físico, sobre sus capacidades, sobre su intelecto, fue una cosa, y ahí nadie dijo nada, y lograron hacer que una ministra renunciara. Ese es el peor caso de violencia de género, y lo hizo la oposición, lo hicieron los medios. A poner un tema, porque, digamos, hace unos días, poquitos, ante una discusión o malentendido alrededor de la palabra que tenía doña Pilar en control político, pues se hizo un burumbum dentro de la Asamblea y le dieron la palabra por el orden como a 15 diputados, creo. Eso fue maratónico. Pero no fue así cuando una diputada dijo, en alusión directa a doña Pilar, que ella no estaba manca y sus compañeras tampoco. Ah, no, jamás. Y la presidenta, doña Rosalía Brown, ¿verdad? Rosalía Brown dijo, no debemos llegar a las amenazas, palabra más, pero utilizó el verbo amenazar. Entonces ahí no hubo esa alusión, y es donde uno se pone a pensar. La sororidad selectiva, o sea, va de nuevo. Imagínense lo que es. Esta señora dice alusión a violencia política porque cuando me encerraron a mí en el cuarto para decirme, según yo, la cajita blanca, ¿verdad? Me dijo mi jefe, para explicarles yo por qué no procedía esa moción y que todas las mentiras que decía y que era sumamente difamatoria, injusta, irrespetuosa. Y lo que me dijeron era, usted no le puso un silencio al presidente, no, usted no evita que él nos agreda. Y yo la volví a ver, honestamente, yo decía, es que no entiendo. Entonces, ustedes son capaces de ponerle una moción en contra de una ministra para que se vaya, para vengarse del presidente. Entonces, vayámonos contra una mujer. Ese es el ejemplo de sororidad selectiva más grande que yo he visto. Entonces, nada más para cerrar ese punto. Una mujer que está en política está expuesta tanto así como un hombre a las críticas y a la rendición de cuentas. Eso es lo más importante. Ahora, que los tonos en todos, porque aquí no hay quien diga que no ha cambiado, porque, perdón, pero yo lo que veo todos los días en control político, cuando veo, porque la verdad es que estoy muy ocupada, perdón, pero no vale la pena para mí perder mi tiempo en esos controles políticos porque son discursos sin sentido, totalmente irrespetuosos, violentos, abusivos, faltos de respeto. No. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es un llamado a la clase política. Aquí hace mucho se perdió. No entiendo con qué carácter moral critican, porque en la Asamblea Legislativa son los peor shows. A nosotros que nos llamen a comparecencia, vean, nosotros nos volvemos a ver y digo, bueno, ya sabemos que no nos van a dejar de hablar nada, es para escucharse ellos mismos, porque es un tema de una necesidad de ser escuchados permanentemente y ellos mismos escucharse, y a que no lo dejen a uno hablar. Entonces, ¿para qué? Realmente creo que esos shows, yo estoy deseando, vea, se lo juro, que pasen estos meses, que Costa Rica tenga la oportunidad de tener padres y madres de la patria que piensen en los costarricenses por un momento, y que construyamos. Yo fui a la Asamblea Legislativa a decirles, construyamos juntos, trabajemos juntos. Si usted puede leer el documento, ahora te lo paso. Yo les digo, o sea, es momento de construir, les digo dónde están los grandes huecos, a dónde tenemos que estar interviniendo, qué es lo que deberíamos de estar haciendo y cómo juntos podemos avanzar, pero ese no es el interés. Aquí el último interés es la seguridad de las mujeres, y me da mucha cólera a mí, mucha rabia, y tal vez se me siente porque de verdad estoy frustrada, porque yo sé que a mí, gracias a Dios por el trabajo que hemos hecho el presidente, y ya lo dijo él 1000 veces, no me va a quitar. Ese no es el punto es que tenemos que avanzar, tenemos que avanzar juntos si queremos que las mujeres dejen de ser asesinadas por parte de sus parejas. Es que se ha politizado el tema, eso es lo que le duele a uno. De esa crisis por que supuesto, hay. Esto la están utilizando políticamente. De la violencia a la mujer. Ok, bien. Le voy a hacer una pregunta paréntesis, pero ahorita, porque no aplica en este momento. Rápidamente, Montserrat Ruiz.
2 puntos. Dice, no pide cita con el grupo de mujeres parlamentarias y desmanteló el PANI. El PANI no, perdón, el Planavi. El Planovi. Planovi, perdón, disculpe. Sí, bueno, ella ni siquiera sabe qué es el Planovi. Lo tengo claro porque ella puso un proyecto de ley para hacer... es un plan de no violencia, me imagino, algo así. La Planovi es la Política Nacional de Atención y Prevención de la Violencia que tiene Costa Rica, que involucra 22 instituciones. Ok. Es una... No, te lo comento a vos, pero vos no estás obligado a saberlo. Ella sí. Entonces, cuando ella pone una ley para decirle que hay que obligar al MEP a que haga programas en el Planovi, están. Ella es la que lo está desconociendo. Nadie ha desmantelado el Planovi. El Planovi sigue exactamente igual. Lástima. Porque ellas pudieron haber metido a los gobiernos locales en el Planovi que no están, que es parte de lo que yo estoy proponiendo para cambiar en el proyecto de ley. Lo que pasa es que el Planovi tiene 8 años, casi una década de estar trabajándose, y pregúnteme cuándo fue evaluado. Nunca. Y lo que no se evalúa, no se mide, y usted no sabe si está resultando. No se puede mejorar. Entonces yo lo que sí vine a decir es, se va, y no lo digo yo, además, que lo dijo esta ministra, lo dijo la Contraloría, que hizo una auditoría del Planovi y señaló una serie de debilidades importantísimas que esta ministra junto con el INAMU empezó a atender. Dentro de ellas las auditorías sociales que se están haciendo, dentro de ellas la revisión de los indicadores, dentro de ellas, o sea, una serie de medidas que había que tomar, y todas fueron incluidas en la ruta de género, que es la ruta que presenta esta administración en 2.0, combate a la violencia, para meter todos los hallazgos de ese resultado de esa auditoría. Usted sabe lo que es que a mí el Planovi me diga que tienen dentro de los análisis de los indicadores capacitar a 167 funcionarios en no violencia públicos. ¿Cuándo vamos a terminar los otros 350,000? Es irrisorio. O sea, es que hacían cositas así. Vamos a hacer una capacitación para 20 funcionarios. El INAMU. O sea, mínimo 2,000, mínimo 200,000. ¿Cómo es que no hemos evaluado? ¿Cuál ha sido mi crítica? Decirles cómo esperan ellas impactar la vida de la gente si no revisan los tipos de indicadores que tienen, porque ponen a hacer 167 porque tiene nombre y apellido, fulanita de tal es la encargada de ese programa. Yo este año capacité a los 167, tengo un 100 en mi evaluación de desempeño. Listo. Pero, ¿cuál es el impacto? Pero con el uso de la tecnología no hay un poder amplificador para llegar a más gente. Por favor, ¿qué se les dijo? Presenten una propuesta. Y me dicen, doña Cindy, ocupo una inversión de tantos millones porque vamos a hacer este modelo virtual, asincrónico, con un tipo de evaluación que requiere una inversión, no sé, 200 millones de colones, de 1,000 millones, démosle. Pero aquí no presentan nada innovador, no presentan nada nuevo. Somos nosotros los que estamos trayendo todas las soluciones y nos sentamos con los equipos técnicos y les decimos, ¿qué más podemos hacer? Ya todo está hecho, porque eso es lo que le dicen a la presidenta ejecutiva. Puedo dar fe de que el equipo de expertas de violencia le dice, ya todo está hecho. Pero podemos hacer algo. No, es que ya todo está hecho. Y ver los indicadores y son indicadores risorios. No, yo he venido a ponerle ojo a esos indicadores y decirles, yo no sé cómo van a hacer, pero en vez de 167 tenemos que estar capacitando mínimo 2,000 en un primer momento. Díganme qué hay que hacer y cómo tenemos que cambiarlo. Es que de muy bajo impacto. No tienen impacto, no hay forma de medirlo. Y yo, me perdone, pero lo que yo veo hoy en violencia fue lo que se dejó de hacer en prevención, y tenemos el Planovi funcionando desde hace una década. ¿Qué pasó? Y nunca se midió, pero ahí nadie criticó y nadie reclamó. Tenemos que esperar a que ya el nivel de delincuencia es muy distinto, el perfil del perpetrador es muy distinto, y no han hecho las mediciones porque Dios guarde usted intervenir con hombres, porque el INAMU no puede gastar plata en hombres. Perdón, pero si yo tengo que hacer análisis de los perpetradores, del perfil, para poder tomar decisión de política pública distinta, que me permita, ya sea con la Fiscalía, con el Poder Judicial, hacer una valoración y no tener que meterlas yo en un albergue, sino que esos hombres queden encerrados, que no lo pasen por violencia intrafamiliar con un papelito que le diga no se acerque, sino vía penal, y que dicten prisión preventiva, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer. O que me digan que para los CLAIS hay la propuesta de 1 al año, cuando con los 26 que hay hoy, estamos el 100% de los casos que llegan a los CLAIS no terminan en femicidio. Deberíamos de tener un CLAIS en cada cantón. Pero si me dicen que van a habilitar 1 al año, ocupamos 50 años más para tener en cada cantón. No, ahí es donde van los recursos.
Esa es la crítica que yo le hago al Planovi. Es que si ella quiere, con mucho gusto le doy un cursito, le explico cómo funciona el Planovi, cuáles son los componentes que tiene y cómo podemos eficientarlo, porque si ella está en la Asamblea Legislativa podría estar trabajando en eficientarlo y no inventando leyes que no tienen sentido o que vienen a duplicar lo que ya está. Pero usted no puede duplicar lo que ya está si lo que ya está mal, con una base que no es sólida, porque no tiene indicadores, no tiene forma de medir, no tenés cómo transformar. Eso es lo que venimos a hacer, no a debilitarlo. Esa es una discusión no política, es técnica. Es técnica, okay. Absolutamente. Y el otro punto, rápidamente, y terminamos con el de Carolina Delgado, dice que usted no pide reunirse con las diputadas del grupo de mujeres parlamentarias. Es que yo no sé qué hacen las mujeres del grupo parlamentarias. Yo con quien me voy a reunir y con quien me he reunido fue con Carolina Delgado, que es la presidenta de la Comisión de la Condición de la Mujer, que además conoce género. El hecho de que usted sea mujer a usted no le asegura que usted conozca de género. Ninguna de estas señoras sabe de género, al menos hasta lo que yo sé, y lo que saben tal vez es una capita de lo que han oído en alguna conferencia internacional, tal vez, pero ¿para qué voy a reunirme con las? Ellas me han invitado a mí a alguna reunión. Vea, yo estoy muy ocupada eficientando una organización y viendo prevención, violencia, cuidados, seguridad social, autonomía económica, ingresos, o sea, son trabajo, brecha salarial, situaciones de empleo, o sea, son miles las aristas en las que la mujer, cambio climático, estamos involucradas, costas, mujeres guardianas de los... mujeres trabajadoras sociales, trabajadoras domésticas, sí, mujeres policías, es un universo. Ellas nada más tienen que hacer leyes. Entonces yo con mucho gusto iría cuando me inviten, si realmente es una invitación para trabajar algún proyecto. Un proyecto les pasé, uno, el de reparación del daño, se los llevé, no lo presenté, se los llevé listo a ellas y les dije, desde la parte de vista técnica, esto es lo que se puede hacer con este proyecto. Lo agarró Montserrat Ruiz, Rocío Alfaro, hicieron una melcocha para quedarle bien a un grupito de personas y salió un proyecto de ley que tampoco lo han aprobado, porque si lo hubieran, pues tampoco lo han aprobado, y quedó en nada ese proyecto de ley. Entonces ya con haber visto ese primer ejercicio, ¿usted cree que vamos a perder el tiempo nosotras llevando cosas a una asamblea que definitivamente no tiene sentido ni tiene eficiencia para realmente entrarle a los temas desde la técnica que deberían de tener? Doña Cindy, estos comentarios que le replico, ¿verdad? Que le comento, se dijeron el día que no la dejaron hablar. Sí, ¿okay? Claro. De hecho, me imagino que por ahí se le hacen familiares seguramente porque usted estaba ahí. Sí, un poco, porque ya después me fui, donde vi que no me iban a dejar hablar y no Listo. tenía tiempo que perder más. Y el último comentario justamente fue de Carolina Delgado y va con relación a eso. Yo creo que ya una parte lo ha contestado usted, pero dice, la ministra no ha enviado un solo proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Tiene razón, yo creí que los proyectos de ley los hace la Asamblea Legislativa, ya por lo visto no. También nos toca a nosotros. Entonces, además de eficientar la institución, de transformar la institución, de hacer la reorganización, de hacer incidencia en todas las demás instituciones públicas, por eso el MEC está haciendo cosas con género, el Hacienda, el INDER, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Pesca, todos trabajando temas de género. También nos toca hacer las leyes, así es que estamos en una comisión, vamos a presentar. Tenemos la duda de si lo presentamos en esta administración o no, porque no sabemos si vale la pena, y usted sabe que cualquier cosa que entre a la Asamblea Legislativa puede salir totalmente otra cosa, con las competencias y la capacidad técnica que tienen. Nos asusta un poquito, pero sí, más bien yo lo tomo, ella como, yo sé que está en campaña, entonces yo sé que era parte también de este tema, ¿verdad? De posicionarse ahí con la bancada. Me sorprendió porque yo a Carolina siempre la he visto como una lideresa. Creo que ella ha estado muy ocupada y creo que no ha sido tan eficiente tal vez la Comisión de la Mujer. Sin embargo, yo he estado respetuosa esperando a que la Comisión nos presente proyectos de ley que sean viables. Nosotros hemos trabajado algunos proyectos de ley con doña María Marta Cambronero, Carballo, perdón, con doña María Marta Carballo, sí. Vimos unos que nos parecieron viables, con Gilberto Campos, el de Vicaria, incluso nosotros lo convocamos, desde el inicio él de manera respetuosa nos pidió el criterio técnico, le hicimos unas recomendaciones. Que ese sería el procedimiento, que el legislador o la legisladora se acerquen al INAMO y pregunten qué ocupan.
nos digan, vea, ocupamos tengo esto. tal idea, ¿ustedes cómo lo ven? Nos pasó con una compañera que nos dijo, miren, yo tengo idea de hacer albergues, entonces le dijimos, vea, ya existen, y que los administra el INAMU, ya los administra el INAMU, ¿verdad? Más bien, ¿por qué no vemos cómo los podemos eficientar? Igual al final presentaron el proyecto que quisieron y ya hay albergues y que administra el INAMU, pero que vengan con iniciativas innovadoras. A mí me pareció muy innovadora la iniciativa de doña Rosalind Brown, que ya cuando la villa la habían presentado, que era la del monitoreo dual, de que la víctima tuviera un beeper y el victimario una tobillera que le alertara a la víctima. Lo que pasa es que esos proyectos, el problema que tienen, si usted no le tiene contenido presupuestario, carece de, ¿verdad? Y ese era uno de esos, porque el monitoreo, usted tiene que tener un equipo 24/7 tipo 911 para monitorearlo, para avisarle, mire, se le está acercando, póngase a salvo. Funciona, es una buena medida, pero recordemos que al final del día, del 10 femicidios, solo 1 ha tenido denuncia. O sea, los otros 9 ni siquiera van a llegar a tener esa posibilidad porque nunca lo denuncian las mujeres. Entonces, ese es el tema. Yo creo que aquí lo que ha habido es que a ellas se les olvidó que la agenda de ellas es la de mujeres, si tanto lo mencionan. Nosotros hemos estado anuentes a trabajar en lo que nos presentan. Lo que pasa es que no nos han presentado cosas que realmente sean viables. Nosotros sí estamos trabajando en un proyecto que toca temas como relaciones impropias, que toca el tema de la SOFIM, que preocupamos fortalecer. Y vea el absurdo de estos partidos políticos, que fueron los mismos que crearon la SOFIM y que después le quitaron la obligatoriedad, que llegan sus alcaldes y que las están transformando de OFIM a oficinas de desarrollo social, y les quitan las competencias que son las que nacieron con oficinas municipales de la mujer. Okay. Ni siquiera eso. Entonces es un doble discurso, porque tienen alcaldes que llegan a los gobiernos locales y llegan y cierran la SOFIM. Entonces ve la doble moral de venir y exigirle a una, pero por otro lado sus alcaldes de sus partidos cierran oficinas de la mujer. Entonces es difícil porque vos no ves coherencia. No solo no ves coherencia, no ves técnica, no ves la voluntad de trabajar. Nosotros trabajamos con quien quiera trabajar, con quien se haya venido a sumar acá y nos diga cómo podemos ayudar, el que traiga ideas innovadoras. Y el INAMU tiene la capacidad de generar, y los que hemos implementado están funcionando. Tal vez les incomoda porque son abordajes diferentes, pero un programa como Espacios Seguros hoy está siendo exportado a otros países y además la OEA. Un programa como Puntos Violeta está siendo exportado a otros países porque ven un rédito. ¿Cuál es el objetivo? Darle a las mujeres en territorio acceso a la institucionalidad. ¿Cómo eso puede ser malo? ¿Cómo eso puede ser poco eficiente? ¿Cómo eso puede significar? Claro, si no nos ayudan quienes deberían de ayudarnos, de posicionarlos, de invitar a las mujeres a que vengan, a que lo usen, a que lo aprovechen, es más difícil, pero bueno, en eso nosotros seguimos trabajando. Doña Cindy, esta entrevista, como le dije al inicio, tenía como el único propósito de dar como ese balance, ¿verdad? Porque en la asamblea se dice mucho, pero no se da ese espacio. Si no está la persona, menos. Y si está, poquito. Entonces, mínimo en realidad. Entonces la idea era justamente pues dar ese balance y que cada quien se haga su idea. Perfectamente. Con su criterio de cómo está la situación. Una última pregunta y es súper resumida y casi que cerrada, ¿verdad? No tan cerrada, pero ¿cómo está su agenda para agosto? Para agosto tenemos muchos proyectos. Es que nosotros no hemos terminado. Todos los que nos queda, tenemos muchísimos programas, proyectos que impulsar. Para agosto estamos trabajando ya para noviembre con el 25 de noviembre. Para agosto tenemos las acciones del Día de la Madre, que les recuerdo que antes el INAMU ni siquiera celebraba el Día de la Madre, como si la maternidad no fuera una reivindicación de los derechos de las mujeres. Tenemos acciones para octubre, el mes rosa, ya trabajando con ellas. Estamos corriendo con lo de las mamografías, que son 1000 que hay que colocarlas. Entonces, muy ocupadas como siempre. Mucha agenda. Sí. Doña Cindy, muchísimas gracias. Con gusto.